Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra primera mesa, que es sobre inteligencia artificial. Para dar paso a este tema, me gustaría leerles algunas reflexiones, posteriormente presentarles a los que van a ser nuestros panelistas e indicarles cómo será la dinámica en la que se llevará esta mesa. La fase más reciente que se nos presenta con la revolución digital se encuentra caracterizada por las innovaciones que emanan del campo del cómputo científico y la inteligencia artificial. Aunque parezca nuevo, el desarrollo del diseño y la configuración de las máquinas que imitan las funciones cognitivas de los seres humanos que asociamos a nuestra propia inteligencia se remontan al año de 1956, cuando Allen Newell, Herbert Simon y J.C. Shaw presentaron su primer programa de inteligencia artificial, específicamente el primer lenguaje de computación para resolver problemas. La inteligencia artificial se dedica al desarrollo de modelos que explican varias dimensiones del razonamiento humano y animal. Dentro de sus subcampos encontramos al Machine Learning, denominado también aprendizaje automático, el cual se ocupa de los algoritmos que permiten que los sistemas de inteligencia artificial aprendan. Las ventajas que trae consigo el uso de esta tecnología son múltiples. Pueden desempeñar un papel importante en la ciberseguridad, la detección de amenazas, así como el combate y mitigación de actividades maliciosas en el ciberespacio, hasta el perfilamiento con fines de marketing de los gustos de los usuarios para brindarles opciones personalizadas para la compra de contenidos, productos y servicios. Incluso el desarrollo de webbots, chatbots artificialmente inteligentes que utilizan los principios de la terapia cognitivo-conductual para tratar la depresión. Sin embargo, las técnicas y herramientas de la inteligencia artificial también pueden y son usadas con propósitos maliciosos. Desde hace un par de años se ha advertido sobre los riesgos cada vez mayores del empleo de las herramientas de inteligencia artificial que pueden leer las emociones humanas o predecir respuestas emocionales. Para el Ethics Advisory Group, el empleo de estas técnicas que encuentran como objetivo la anticipación o la influencia de los comportamientos en las preferencias y en el actuar del individuo atentan contra su dignidad. Este año se han realizado esfuerzos por establecer un marco ético para el empleo de esta tecnología, entre los que encontramos la Declaración sobre las capacidades de manipulación de los procesos algorítmicos del Comité de Ministros del Consejo de Europa, los Ethically Aligned Design, desarrollados por la Global Initiative of Ethics of Autonomous and Intelligent Systems de la IEEE, entre otros, en donde se destacan algunos peligros que tienen para las sociedades democráticas el emplear la capacidad de la inteligencia artificial y los algoritmos para controlar las elecciones, ya sea económicas o de comportamientos sociales y políticos de los individuos. En este contexto, se debe prestar especial atención al poder significativo que el avance tecnológico confiere, ya sea a entidades públicas o a actores privados, que pueden usar tales herramientas algorítmicas sin una supervisión o control democrático adecuado. En la actualidad, la comprensión de la inteligencia artificial debe realizarse desde una aproximación interdisciplinaria para entender, modelar y replicar la inteligencia y los procesos cognitivos, invocando varios principios y dispositivos computacionales lógicos, mecánicos e incluso biológicos. Es por ello que los invitados que pertenecen a nuestro panel precisamente son personas destacadas en diferentes disciplinas. Voy a presentarles al doctor Caleb Antonio Rascón Estebané, quien obtuvo su licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos en el IGCEM Campus Querétaro. Fundó Amaco IT, compañía dedicada al desarrollo de tecnología digital, en la cual es ahora socio pasivo, integrante de la mesa directiva y consejo en temas de procesamiento de señales e inteligencia artificial. Le fue otorgada la distinción de Innovador Menor de 35 por parte del MIT Technology Review, edición México 2014. Publica constantemente en revistas científicas sobre temas de audio y ha sido ponente magistral en conferencias académicas y de difusión científica.
Actualmente es un investigador asociado en la UNAM, donde lleva a cabo investigación en el área de análisis de escenas auditivas. Es tutor del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación y del posgrado de Ingeniería. Además, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Competencia Internacional. Bienvenido. La doctora Cintia Solís es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, de las universidades París I, Panteón Sorbonne y París Sud 11, así como de la Universidad Panamericana, y cuenta con estudios de maestría en traducción en el Colegio de México. Es doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París-Saclay. Se ha especializado en las áreas de propiedad intelectual, fashion law, cibercriminalidad y protección de datos personales. Es catedrática en diversas universidades e instituciones educativas nacionales e internacionales, entre las que destacan el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, CESNAP, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Además, es experta certificada en materia de protección de datos personales por normalización y certificación electrónica, NICE. Con más de 15 años de experiencia en la administración pública y la iniciativa privada, junto con su socio, también aquí presente, el doctor Alfredo Reyes Kraft, dirigen la firma internacional líder en nuevas tecnologías, Lexinf, desde el año 2008 y es directora de la oficina de París desde 2017. El doctor Isidro Gilder recibió el grado de PhD en matemáticas por la Universidad de Waterloo en Canadá en 1951. Ha sido profesor investigador del Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados CIMBESTAB a partir de 1992. Fue jefe del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB durante 8 años y presidente de la Sociedad Matemática Mexicana. Desde 2012 ha encabezado el proyecto Abacus, un espacio nacional de ciencia y tecnología de clase mundial especializado en matemáticas aplicadas y cómputo de alto rendimiento, y actualmente dirige el Laboratorio de Matemática Aplicada y Cómputo de Alto Rendimiento del CIMBESTAB. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1998 y del Sistema Nacional de Investigadores II. Es miembro del Comité Técnico Académico de la Red Mexicana de Supercómputo RedMexus. Es miembro de la American Mathematical Society y miembro de la Mathematical Programming Society, miembro de la Sociedad Matemática Mexicana, entre otras. Muy bienvenidos los tres. La dinámica en este panel va a ser la siguiente. Cada participante tendrá en estos momentos aproximadamente 5 minutos para dar algunas ideas introductorias sobre el tema de inteligencia artificial. Posteriormente haré un par de preguntas para que nuestros panelistas puedan ahondar en algunas de estas preguntas, y 5 minutos aproximadamente antes de terminar la ronda de respuestas hacia las preguntas, les pediré a los panelistas que hagan pues como unas reflexiones finales para compartirnos. Entonces, por favor, le vamos a ceder la palabra en estos momentos al doctor Caleb Antonio Rascón para que nos pueda dar sus primeras impresiones sobre el tema de inteligencia artificial. Adelante. Y es donde uno se da cuenta de que uno lo puede chorear, ¿verdad? Rápidamente. En 5 minutos. Lo cual ya gasté 15 segundos. Es bien interesante porque nos hicieron el favor de mandarnos este documento antes de venir para acá. Y es muy importante estar viendo los dos lados del punto cuando hablamos de inteligencia artificial. Porque es muy típico el estar hablando sobre las cosas que son beneficiosas y como las cosas que son tener cuidado. Pues se me hace bien interesante cómo la inteligencia artificial en esas circunstancias es exactamente la misma forma como cualquier parte de la ciencia se debe considerar. Lo que es química, física, todas esas partes de la ciencia en general se pueden utilizar para cosas muy feas, así como cosas muy buenas. Entonces, en mi opinión, muchas veces cuando platicamos de inteligencia artificial se ha establecido como una caja negra en la cual esta cosa algún día nos va a destruir. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque sí, tiene ese potencial, definitivamente, pero también tiene potencial de algo muy padre y muy interesante.
el hecho de que estemos teniendo comunicaciones allá, no sé dónde estén, pero hola, allá todos, ¿cómo están? Allá están. De provincia. La razón por la cual podemos comunicarnos es porque el sistema de audio, así como el sistema de video, está siendo comprimido de una manera inteligente para poder entregar esa comunicación. Claro está, eso también se puede utilizar para invasión de privacidad. A lo que quiero llegar con esto es: inteligencia artificial es como cualquier cosa, es una herramienta. Entonces, cuando comenzamos a platicar de esto, y espero que esto es a lo que estemos llegando en estas circunstancias, es que esto es una herramienta. Entonces, cuando hablemos de ello, tratemos de no demonizar la herramienta, sino las personas que la estén utilizando. Es una. Y segundo, que es fenomenal, porque inteligencia artificial, aunque lo mencionan como de los 50, 60, cuando comenzó, todo el mundo se dice que es el padre de la inteligencia artificial. Realmente fue un esfuerzo comunal. La idea de inteligencia artificial, realmente no hay un padre o madre de ella. Pero lo que se me hizo interesante es que es una área bastante reciente. Si hablamos de física, filosofía, química, que tienen siglos, sino a lo mejor hasta milenios. El hecho de que este niño y bebé de apenas menos de un siglo está literalmente en pañales, y el hecho de que ya esté considerando con ese nivel de seriedad, decir, a ver, esto es algo importante, por lo menos para la parte técnica, es muy padre. Porque el hecho de que tengamos esta circunstancia significa que ya nos están poniendo en serio, ya nos están invitando a la mesa para platicar ciencia en serio, lo cual me trae bastante alegría, a pesar de que a lo mejor van a decir: tú eres el que va a destruir todo el mundo porque estás invadiendo nuestra privacidad. Ok, sí, pero gracias a esa herramienta también podemos tener circunstancias bastante agradables en las cuales podemos comunicarnos y, claro, acercarnos. Qué padre que nos estamos acercando en este momento. Muchas gracias. Doctora, por favor, Cintia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues vamos a lo mejor yo voy a ser un poquito incendiaria, porque así soy. Pero en el tema de... Porque hoy en día... No, concuerdo mucho contigo, Carlos. O sea, porque hoy en día nos estamos preocupando por este tema como sociedad en general y como juristas, pues simplemente porque todos los que somos ochenteros de aquí nos vamos a entender, ochenteros y hacia atrás. Al final, hoy en día vemos este tipo de tecnología que hace 20 años lo veíamos como algo muy etéreo. O sea, todos queríamos, no me lo digan, pero piensen en esto, seguro muchos de aquí a su primer coche le pusieron kit, ¿no? Porque querían tener un coche, un auto increíble. Pero lo veíamos como muy etéreo, como algo que nunca iba a llegar a nuestras manos, que algo que pertenecía a las grandes empresas de investigación, incluso las películas de Yo Robot o inteligencia artificial, ¿no? Los albores del año 2000, etc. Pero hoy en día un niño de 5 años tiene en sus manos un juguete que tiene aplicada inteligencia artificial. Lo mismo, igual todos en la mañana tenemos a nuestra Siri o a nuestra Alexa, ¿no? Depende del grado de soledad. Pero son herramientas que hoy en día tenemos disponibles. Mercedes-Benz acaba de sacar, por ejemplo, su nueva clase A, muy orientada a los millennials, pues también ya tienen implementado su tecnología de inteligencia artificial, que tú nada más le dices, tengo calor, y inmediatamente te pone el aire acondicionado y todo muy feliz. Entonces, por eso, hoy en día estamos tan preocupados, porque es algo que ya vive entre nosotros, no es algo del futuro, es algo muy presente, que al final del día no hemos entendido las repercusiones que va a tener. En el año 2015, un catedrático francés, Alain Bensasson, escribió un libro que se llama Derecho de los Robots, donde incluso plantea, es decir, al día de hoy tenemos régimen jurídico de las personas físicas y morales, pero plantea un tercer régimen jurídico ahora para los robots. Ahí yo coincido parcialmente con él, porque creo que el entrar a debates ya como de, a ver, por ejemplo, lo que pasa con Sofía, que ya tiene la ciudadanía saudí árabe, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso, porque de entrada ya recordemos que cuando tú otorgas derechos y obligaciones, entonces quiere decir que ya lo estás equiparando a un ser humano, y entonces tenemos problemas. Sin embargo, plantea una cosa muy interesante dentro de este régimen jurídico especial para los robots, que es una especie de responsabilidades en cascada. Es decir, ¿qué responsabilidad va a tener el programador, la empresa que lo produce, el fabricante, el usuario y el propio robot, ¿no? Habrá que verificar cómo evoluciona esto. En el Consejo de Europa, por ejemplo, ya tienen un comité específicamente desarrollado para tocar estos temas. Y creo que México no está nada mal. A lo mejor ahorita, conforme vaya avanzando el debate, vamos a ver que
no está atrasado ni en el tema de investigación, ni en el tema de implementación de inteligencia artificial, ni tampoco creo que en el tema jurídico. Es como más bien un cambio de enfoque de cómo al día de hoy aplicamos los instrumentos jurídicos existentes sin necesidad de inventar el hilo negro. Particularmente no soy propensa a la sobreregulación. Creo que cuando el legislador se pone creativo, cosas malas pueden pasar. Pero bueno, habrá que verificar cómo se actualiza esto. Y algo muy importante, como juristas también tenemos que tener la visión del negocio. ¿Por qué? El fabricante o el comercio siempre va a querer ajustarse a las necesidades de los clientes, ¿no? Si nosotros tenemos la perspectiva de qué están haciendo hoy en día las empresas líderes en inteligencia artificial o líderes en el comercio, podemos de alguna manera tratar de predecir jurídicamente qué problemáticas se van a dar, ¿no? Invasión a la privacidad, lo que comentaban de manipulación del consumidor o del ciudadano. Entonces hay que tener mucho ese punto de vista, ¿no? Hacia dónde va la economía y hacia dónde el jurista tiene que empezar a voltear a ver posibles problemáticas. Muchas gracias, Cintia. Doctor, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No estoy muy seguro si me invitaron por lo de inteligencia artificial o porque me llamo Isidoro, ¿no? Isidoro resulta ser que por San Isidoro de Sevilla es el santo patrono de Internet. Tal vez, como hay muy pocos Isidoros en el país, decidieron invitarme, como hoy se celebra. Esa es la razón fundamental. Esa es la razón, por favor. Esa es la razón, es chidísimo. Bueno, pues no sabía que era. ¿No sabía? Sí, es que santo patrono de Internet aparece San Isidoro de Sevilla. Bueno, a ver, yo creo que además está interesante porque aquí hay varias barreras generacionales. A mí me tocó, soy el más senior de los que están aquí, una generación en que cuando entrábamos a la universidad se puso en el apogeo, la primera generación de gente en inteligencia artificial. Muchos de mis compañeros se dedicaron a la inteligencia artificial y desaparecieron después porque pues apareció en ese momento, pero no estaban las circunstancias lo suficientemente maduras para que se diera lo que está sucediendo hoy día. Entonces hay un resurgimiento, y si uno trata de pensar por qué hay ese resurgimiento, tiene que ver precisamente en un campo que sí estoy muy metido, que es el supercómputo, el cómputo de alto rendimiento, el hecho de que ahora básicamente cualquier persona en su escritorio, en su teléfono, trae una supercomputadora en términos de lo que fue una supercomputadora hace 15 años. Entonces eso ha cambiado radicalmente la situación. Voy a dar un brinco diferente porque ellos lo ven todo muy pesimista. Yo en las últimas pláticas que he dado, he dicho que por primera vez yo siempre fui muy feliz. Y dije, no pude haber nacido en mejor momento. Si hubiera nacido antes, posiblemente trabajaba para un señor feudal, me hubieran puesto de esclavo en no sé dónde, y me tocó una época donde el mundo, en cierto sentido, gracias a Internet y otras cosas, es bastante más democrático. Pero con esto que está sucediendo actualmente, el poder de cómputo y la inteligencia artificial, en muy poco tiempo, y quisiera vivir esos 30 años extra, 40 tal vez si se pudiera, y ver que va a haber una transformación muy seria y muy profunda en todo el ámbito social. En la forma en que aprendemos, en la forma en que convivimos, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que hacemos absolutamente todo. O sea, nos está abriendo unas posibilidades que nunca, sí parece ciencia ficción, ustedes todavía lo leen más, eso es lo que me da risa, lo ven más como términos de pues, ciencia ficción, novelas, películas, eso desarrolla mucho la imaginación. Pero nosotros que estamos metidos y realmente vemos lo que pasa, cuando vemos cómo se predice el cáncer, trabajamos con el Instituto de Neurociencias que está aquí cerca y hemos tenido implementaciones de cirugías a distancia, que aprendan los robots a hacer esas cirugías. Cuando empezamos a ver el impacto que tiene en esa cotidianidad, está cambiando todo. No va a haber médicos que operen. Alguien que se prepare ahorita como cirujano, digo ahorita todavía, pero estoy hablando, imagínense que si me permitieran vivir ese tiempo extra que yo quisiera solicitar. Pues ya los cirujanos van a ser máquinas, no van a ser humanos. Estamos cambiando radicalmente el paradigma del trabajo y absolutamente todo. Ahora, cuando se habla de los derechos de los robots, que a mí me dio risa que lo saca las palabras jurista, bueno, sí va a haber un momento en que se va a tener que hacer. Yo tuve muy cercano, ahorita no me puedo acordar del nombre, pero es un señor maravilloso, abogado, que generó todo el sistema educativo en Oaxaca. Tú debes saber el nombre. ¿Cómo se llama este hombre?
Bueno, si te acuerdas me lo pasas. Este hombre, porque es maravilloso, es una de las personas maravillosas que yo conocí. El señor hace 40 años o algo así, 50, porque ya debe estar en sus 80, su tesis doctoral fue: hay que legislar el espacio. ¿Qué va a pasar cuando los seres humanos estemos interaccionando allá afuera? ¿Bajo qué principios nos vamos a mover, no? Entonces, creo que sí vale la pena ser futurista. Yo estoy de acuerdo contigo que es horrible regular y regular. Yo soy el peor. O sea, mi regla principal es romper las reglas. Pero sí creo que hay que tener eso. Si lo podemos ver desde ahorita, imaginar a lo que vamos y empezar a proponer un cierto tipo de legislación para ello, va a valer la pena. Ahora, sobre los grandes temores, yo no los tengo tan grandes. O sea, nada más cambió la forma. Nos han manipulado siempre con periódicos, nos han manipulado siempre. O sea, las formas de manipulación siempre están ahí. Si no te conducen de una manera, te conducen de otra. Ahora, que es más sofisticado, más masivo y más penetrante, sí, pero también podemos crear las herramientas que lo eviten. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo. ¿Por qué tenemos que satanizar, ¿no?, esa parte? Si yo pienso en los beneficios que va a tener, pues es muy impactante. Ahora, siempre ha habido el temor de que podemos caer, no sé, en regímenes absolutos donde estemos todos manipulados. Pero bueno, esa es una forma, desde mi punto de vista, muy cerrada de qué significa el ser humano y el papel que estamos jugando, ¿no? Y por qué nos dedicamos a todas las cosas que nos hemos dedicado. Yo creo que le da mucho valor a lo que estamos haciendo el que haya desarrollos como estos. El hecho de que podamos hablar de que hay computadoras que van a hacer 10 a la 18 operaciones por segundo. O sea, ustedes nomás traten de pensar un momentito qué significa hacer 10 a la 18 operaciones por segundo. Si nosotros hiciéramos cada operación de esas una tras otra en una calculadora, no nos alcanzaría el tiempo de la existencia del universo. ¿Sí? El universo está más o menos su existencia, según los físicos, en 10 a la 15. Nos vamos a estar haciendo 10 a la 18 operaciones por segundo. Por eso es tan relevante la inteligencia artificial hoy día, porque eso nos permite hacer búsquedas tremendas en las bases de datos, empezar a encontrar patrones, empezar a hacer que estos algoritmos que van aprendiendo sean cada vez más eficientes, más rápidos y más profundos. Está totalmente ligado nuestro avance computacional con el avance que tenemos en la inteligencia artificial. Sí, estoy de acuerdo que en ese sentido, si la quieres llamar un bebé, pues sí es un bebé. Igual que la matemática en México, la hemos considerado siempre como un bebé porque lleva apenas 70 años de existencia en México, que la matemática será una ciencia, aparte de los mayas, ¿no? O sea, viendo que hay un brinco histórico. Yo no estoy de acuerdo, y así voy a polemizar contigo, de que estamos al mismo nivel, que no estamos retrasados, que podemos legislar y estar al momento. Yo creo que estamos muy atrasados. O sea, es increíble que, yo tengo el privilegio de dirigir Abacus, que es donde está la supercomputadora más poderosa de México hoy día, y es nada. O sea, comparada con las máquinas que hay ahorita, que andan en 127 petaflops y van para un hexa, nosotros no tenemos nada. O sea, realmente no tenemos nada. Y yo lo que yo quiero es inyectar en los jóvenes que tienen un maravilloso ambiente al futuro. O sea, que lo que tienen que ver es lo que viene. No ahorita ponerse al tanto, sino irse preparando porque viene algo maravilloso. Y hay que hacerles ver que viene algo muy interesante. Ahora, siempre nos acusan de que pues, el gran problema de la sociedad es que la ciencia se basa en la idea de que progresamos. Entonces hay que discutir qué es el progreso. Pero como yo no me quiero meter en algo tan filosófico, lo voy a dejar en términos de que creo que vale mucho la pena ahondar, involucrarse, prepararse, porque viene un cambio de paradigma a nivel mundial para el ser humano. Muchas gracias. Pasaríamos entonces con la primera pregunta, que es fundamental para entender todo lo que estamos discutiendo. ¿Cómo definimos a la inteligencia artificial y cuáles serían entonces esos límites a lo mejor en la utilización e inclusive si justamente a nivel internacional cuáles son esos estándares y sobre todo, bueno, con la diferencia en el desarrollo de cada uno de los estados a nivel internacional, entonces
si este uso de la inteligencia artificial, pues al final del día terminará beneficiando más a los más desarrollados, a los que tienen la posibilidad de estos grandes avances tecnológicos, seguirán siendo los que pues digan el estándar, la batuta y a lo mejor los controles absolutos, y dejando entonces en un estado totalmente en desamparo a los menos desarrollados, ¿no? Entonces empezamos ahora al revés, primero con el doctor y luego... Qué pena. Para mí definitivamente sí hay un problema. O sea, si nosotros agarramos y dejamos que antes se hablaba de la barrera digital. El doctor Sagols empezó con algo que a mí me da erisipela. O sea, no hay conectividad en este país. Nosotros hemos peleado porque se hagan autopistas informáticas de alto nivel, por lo menos entre todos los centros. Yo no me puedo comunicar. O sea, la gente que viene a usar Abacus para hacer genómica tiene que venir en su carro para llevarse los datos. No tenemos autopistas de alta velocidad digital que nos permitan crear esas sinergias. Ahora, si pensamos lo que acabas de decir, que era un plan muy ambicioso, que el Internet sea para todos, que sería radicalmente una revolución a nivel del país, porque permite cosas, bueno, lo que ha pasado simplemente a nivel mundial se estaría reflejando a nivel del país. Entonces, sí hay demonios, en el sentido de que si esa brecha crece, ¿no? Podemos acabar, pues sí, siendo como que hay ciudadanos en este nuevo mundo integrado, pues de alguna manera controlados, sometidos, abandonados a unas ciertas élites que manejan las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser ni siquiera útiles en términos laborales. O sea, pensemos que dentro de poco, pues los automóviles, el servicio de camiones, trenes, todo eso ya el ser humano no interviene, ¿no? Y así va a pasar en las fábricas, que ya pasa. Yo he tenido que visitar en México todas las fábricas de automóviles y es impresionante ver ahí todos los robots y ver que construyen o arman, ¿no? un Nissan en 3 minutos, ¿no? Que van saliendo como bolillos. Cuesta más trabajo sacar casi un bolillo que sacar un Nissan, y las plantas son tan impresionantes que en su tiempo muerto se lo rentan a Mercedes y entonces ve uno, ¿no? Un Nissan, un Mercedes, un Nissan, un Mercedes. Y ahí está el robotito, sabe perfectamente qué hacer y dónde poner. Y eso es todavía en una prehistoria, porque estos robots son de generaciones antiguas, no son los de última generación. Entonces viene un cambio ahí sustancial, y por eso insisto, y me da gusto que por lo menos se ponga que Internet es prioritario, pero al mismo tiempo tenemos que reforzar todo lo que es el cómputo, todas las formas de programación en paralelo. Ya desde primaria, en Japón, en Europa y demás, el paradigma del paralelismo se enseña. Nosotros todavía ni siquiera tenemos cursos a nivel de universidad donde realmente los estudiantes empiecen a entender, ¿sí?, que ya la programación es otra cosa, que ya desde nuestro teléfono tenemos ahí varios cores que podemos programar. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales si no queremos quedar desplazados. Hay muchos nichos en México que se pueden desarrollar. Nunca nos ha faltado capacidad intelectual. O sea, México en absolutamente cualquier rama del conocimiento siempre ha tenido un sector destacado. Nuestra juventud es altamente inteligente, pero lo que no estamos haciendo es, desde mi punto de vista, mirando bien al futuro. O sea, nos llega la información, hacemos un foro como este, que me parece tremendamente interesante e importante, sin darnos cuenta que todavía hay más acciones que tenemos que hacer. Tenemos que caer en los centros educativos y zarandear las cabezas, ¿no? Decirles, miren, ese es el futuro. Así como hacemos lo mismo que decimos, cuida el agua porque tus nietos y tus bisnietos se van a quedar en uno. Es lo mismo. Este conocimiento es fundamental si lo que no queremos es ser pobladores marginales de un mundo que está en otra dinámica, ¿no? Eso es lo que yo siento que es fundamental transmitir. Gracias, doctora. Bueno, pues evidentemente a nivel técnico, ellos dos son los doctos especialistas en la materia, entonces ellos son los facultados para hablar técnicamente de qué es la inteligencia artificial. A nivel jurídico, aún en el nivel internacional, la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta bastante valiosa para el humano y para la sociedad en general, pero sigue siendo considerada tal cual, como una herramienta, ¿no? Salvo el caso que comentábamos de Arabia Saudita, donde incluso a Sofía, este robot, ya desde el año 2016 tiene el estatus jurídico de ciudadana saudí árabe, pero jurídicamente como herramienta, incluso
A nivel de protección, pues tenemos en materia de propiedad intelectual, pues las tres alternativas más usuales, ¿no? El tema protección vía derechos de autor como programa de cómputo, pero también eventualmente protegiendo también la arquitectura de la base de datos. En algunos casos también es patentable. Tenemos el caso de la Oficina Europea de Patentes, donde IBM ha logrado patentar obviamente sus técnicas, sus herramientas de inteligencia artificial en relación con el hardware. Y también obviamente tenemos esta protección vía secreto industrial, ¿no? que es bueno. En el tema contractual es una de las alternativas más interesantes, porque recordemos que todo aquello que se patenta se vuelve público, y entonces tenemos esta situación de que el algoritmo o los algoritmos puedan hacerse públicos, y eso no conviene a muchas empresas por un tema de competencia desleal, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esa sería como que la parte jurídica de qué se entiende, cómo podemos entender hoy en día la inteligencia artificial. Y obviamente esto se va a ir desarrollando poco a poco, como lo comentaba el doctor. O sea, llegará un momento en el que tal vez pensemos en un régimen laboral, ¿no? Los derechos laborales, de hecho, por ahí también ya ha habido artículos al respecto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los vamos a sancionar? Al día de hoy, ¿qué está sucediendo con empresas que utilizan estas herramientas de inteligencia artificial y que, por un lado, han beneficiado todo este tema de la producción en masa, e incluso por ahí estaba leyendo algo que creo que es cierto, en el tema de los automóviles autónomos, que a veces toman mejores decisiones que nosotros como humanos, porque la verdad es, o sea, llega un punto en el que como humanos no reaccionas rápido, ¿no? Vemos este tipo de accidentes que son bastante ridículos. Suele suceder que cuando van los automóviles en menor velocidad o en el periférico a 5 kilómetros por hora, es cuando se dan más accidentes que cuando vas a 100 kilómetros por hora, ¿no? Porque te distraes, por lo que sea, ¿no? Entonces, conforme vaya evolucionando este tema, jurídicamente se tendrá que ir perfilando, pero al día de hoy se sigue considerando como una herramienta para el manejo. Se mencionó algo en ese documento que creo que es importante recordar. Inteligencia artificial es una área bastante grande, en las cuales una de las técnicas, que es aprendizaje automático, es en el cual más importancia le ha estado dando últimamente, por el hecho de que la máquina aprende algo que se le está enseñando por medio ya sea de entrenamiento o de que por sí solo aprende ciertas cosas, etc. Esa técnica y esa escuela de herramientas son las cuales en estos momentos son las partes en las cuales decimos, aquí está la técnica con la cual podemos hacer bien o podemos hacer mal. Pero está esta otra área que creo que también tiene un impacto en la parte jurídica, y lo digo porque ya mencioné dos veces a Sofía, de esta persona en el cual estamos creando un ente inteligente. Y siempre cuando me piden definir qué es inteligencia artificial, lo primero que digo, y no soy el único, por cierto, es como que la pregunta retórica que siempre uno hace, porque no sabemos de lo que estamos hablando, es que antes de definir inteligencia artificial, tenemos que definir qué es inteligencia. Y ese es un problema filosófico bien severo, del cual, créanme, no me voy a meter aquí. Pero ahí es donde viene la parte bien interesante, porque todos los problemas que estamos mencionando en este momento quitan la parte de inteligencia artificial, y es un problema social. Si consideramos al sistema de esta herramienta que pudo haber obtenido, y que gracias a esta herramienta se están desplazando un chorro de empleos, etcétera, tenemos que recordar a los telegramistas en su momento, cuando claro, los telegramas, que llegó el teléfono y dijeron, ya no te necesitamos. Y fue un lío enorme. Ahora, no estoy diciendo que, no, pues, bye, que te vaya bien, escogiste un mal empleo. No, claro, o sea, se tiene que llevar a cabo una solución social que lleve todo de una manera aplicable para todos los demás. Estamos viendo los carros autónomos, que es básicamente ahorita lo más pegado, porque se supone que para el 2050 va a haber unas cuantas ya ciudades, bueno, pues es lo que dice Musk, no estoy muy seguro de eso, pero vamos a asumir que tiene razón, en el cual para el 2050 ya van a haber varias ciudades en las cuales van a haber ciertas áreas en las cuales todos los taxis van a ser puramente autónomos. Y todos los sindicatos de taxistas diciendo, pero ¿nosotros qué? Hay un proceso. Entonces, cuando ese proceso se pasa, ahí es donde creo que la parte jurídica es donde debe de instalarse más en este momento. Cuando hablamos pero ¿cómo ser cuando este ente inteligente merezca derechos, etcétera, etcétera? Esa es una conversación que, vale, está muy interesante tener en este momento, pero en este momento todavía, por lo menos en mi opinión, y claro que a lo mejor justamente por estar viendo las entrañas del pobre automóvil o de la computadora inteligente, etcétera, puedo decir, todavía esto no está en ese nivel inteligente.
cuando hablamos de estas circunstancias de inteligencia y vemos estos robots que pueden hacer esta función tan fácilmente, tan eficientemente, etcétera, digo, sí, qué padre, hacen un carro muy rápido, pero no me hacen café. No, pero hay una máquina que te hace café, sí, pero esa café no puede volar un avión. Cuando hablamos de aprendizaje todavía en este momento, son aprendizajes con son todavía muy específicos, acotados de una manera muy acotada. Entonces, cuando hablamos de eso, es muy importante el que cuando hablemos de esas catástrofes, las cuales ya pueden hacer tal, por lo tanto, va a durar muy poquito tiempo para esto otro, ese brinco es un brinco enorme. Es un brinco todavía del cual que llegue un humano, un humano que puede hacer un carro, a lo mejor en 3 minutos, a lo mejor en 1 hora, pero ese humano también me puede hacer un café. Ese humano también puede volar, etcétera. ¿Por qué? Porque esta cosa que tenemos aquí es 30 centímetros cuadrados de materia gris que tenemos acá arriba. Es un bendito milagro, porque podemos extrapolar tan fácilmente. Todo lo que tenemos ahorita de reconocimiento de voz, de reconocimiento de rostros, de reconocimiento de objetos, etcétera, son con una cantidad enorme de datos con el cual pueden llegar a una tercera parte, si es que, y estoy siendo muy optimista, una tercera parte de nuestras capacidades. Que mira, ya puede reconocer un gato. Sí, con casi petabytes de gatos al respecto. Sí, estoy de acuerdo. Pero le tenemos que entregar una cantidad de vida, de información. Sí, pero cuando ustedes hagan este pequeño experimento, ustedes están viendo en este momento, nos están viendo en estas circunstancias. En algún momento alguien les va a preguntar sobre este evento. ¿Van a acordarse del pixel.x, y no, se van a acordar de Cintia, se van a acordar de Isidoro, que ya te pongo como el patrón del internet. Y soy bien horrible porque soy bien malo para acordarme nombres, pero ya me acuerdo de su nombre. No me voy a acordar de él completamente, pero me voy a acordar el patrón del internet. ¿Por qué? Porque somos fenomenales para reducir todo a símbolos. Esa reducción de símbolos, ahí es la parte en la cual desafortunadamente no hemos metido mucha información. ¿Por qué? Porque es muy complicado. El reducir todo este ambiente a lo que nos es relevante, no solamente es un sistema de reconocimiento y de inteligencia, es un sistema que autorreconocimiento, que es lo que me es relevante. Entonces hay un sistema ahí de autoconciencia que filosóficamente hablando estamos muy lejos en llegar. Entonces cuando hablamos de Sofía, a mí, en mi opinión, se me hizo un error que hayan hecho eso. ¿Por qué? Porque yo conozco a las personas que desarrollaron Sofía. Como que no, esas son script. Vas a decir esto, vas a decir esto, vas a decir esto. No hay una conciencia ahí todavía, por lo menos no la manera en la cual nosotros lo consideramos como conciencia. Entonces, cuando hablamos vamos a crear entes robóticos y que de hecho adelante, hagamos esa discusión, pero con la consideración de que todavía nos falta bastante para llegar a eso, si es que llegamos a eso. Por el área de las herramientas, entonces ya para regresar a lo que más bien ya nos compete, que es la parte interesante en la cual películas de ciencia ficción nos van a matar a todos, etcétera. Estoy de acuerdo. Sí, también son muy buenos para catastrofizar. Ven la película de Yo Robot y ven al robot de Honda llamado Simo. Es un robot bien bonito, bien agradable, parece como un astronauta enanito. Y hace cosas impresionantes, camina, brinca, interactúa, lo que sea, etcétera, etcétera. Y dicen, ¿ya llegamos? Ahí está, mira, estamos de un lado Yo Robot y etcétera. Como que no. ¿Por qué? Porque yo he visto allá ese bendito robot, lo hemos puesto, es la competencia internacional a la cual alude mi semblanza, es Robocop, donde hacemos pruebas de robots de servicio, en los cuales ellos llegan, no conocen el apartamento, no conocen qué es lo que tienen que resolver, pero al final tienes 2 días y al segundo día, llévame una coca y llévala a la cocina. Eso dura un chorro de tiempo y es bien complicado llevarlo a cabo. Le pedimos a Simo, porque no las circunstancias, era un patrocinador, Honda patrocinador de unas competencias, trajo a Simo, dijimos, oye, órale, pues a ver, aviéntanos, enséñanos cómo se hace. Y dijo, no, ¿por qué? Porque a Simo no lo conoce. No tiene todo ese nivel de extrapolación que nosotros fascinantemente tenemos. Entonces, cuando regresamos a estas herramientas, es muy importante que me mencionar que cuando estamos platicando de como, sí, es bien importante que tengamos cuidado, adelante, sí, definitivamente, pero no en términos de las herramientas per se, sino de que como cuando hayan esas herramientas y tengan que reemplazar o vayan a reemplazar, ¿quién de aquí ha estado en un elevador manual? Porque recuerden que hubo un elevador manual en el cual le tienen que dar la vuelta, quién sabe qué tanto, etcétera, etcétera, al grado que había una persona en los tiempos de antaño, a lo mejor todavía los hay, en los cuales tú llegas y le dices segundo piso y él hace todo el manejerío y hasta hace pantalones, hace sus vueltas y etcétera, le da la vuelta y luego lo levanta. Ahora, ¿qué sucede? Llegamos y le picamos el botón y tan. Eso es exactamente lo que sucede con los carros autónomos.
O sea, en algún momento vamos a llegar a ver como que, ¿en serio? ¿Tenías que picarle el pedal y voltear esta cosa? Y no le decías al carro, llévame a la escuela y tan. Entonces, ese es el brinco que tenemos que hacer. Ahora, el lavadorcista es mala onda y fue muy feo, específicamente porque conozco un compañero de Europa que su papá fue un lavadorcista en sus tiempos de los 40, 50 y sí, perdió su trabajo, fue muy severo para la familia, etcétera. Eso es lo que yo creo que más bien, si comenzamos a hablar sobre cosas jurídicas, eso es lo que tenemos que estar teniendo cuidado. De la protección del humano al momento de ser reemplazado, porque se va a reemplazar. Y segundo, el que cuando sea reemplazado no significa que ya va a ser el humano así y que sí, el elevador nunca va a necesitar mantenimiento, el elevador nunca va a necesitar tal cosa. No, se quiebran. Hay una interacción del humano. Estas empresas a las que tú mencionas, que sí, son impresionantes, pero siempre hay un par de 2, 3 humanos ahí atrás, nomás viendo que todo esté todo bien. Los carros autónomos en este momento, a pesar de que han tenido un muy bajo nivel de trabajo, siempre hay una mano de por detrás. Cuando hay una operación de por medio, que un robot va a llevarse y haga ciertas decisiones, sí, adelante, pero siempre va a haber una mano de por detrás. Y a lo mejor no es que lo necesite. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero si dicen, el robot te va a operar en este momento, es como... Porque ese es el mayor problema que yo tengo con la inteligencia artificial en este momento. No es de que nos vayan a reemplazar, que sí, va a suceder, pero ahorita inmediatamente es... Yo todavía no confío en ello. Yo todavía no confío que tenga ese 95-98% de desempeño. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado. Ahorita hasta en los momentos, su sistema de reconocimiento de voz que tienen en sus teléfonos. Ha habido momentos en los cuales ustedes dicen, yo quiero ir a la lavadora. ¿A la lavatorio? No, la lavadora. Siempre hay esos errores, siempre hay un 1% ahí de error. Y si ese 1% de error, especialmente en términos lingüísticos, diga, no me traigas una coca, y lo que no reconoce es el no, ese enunciado cambió por completamente su significado. Entonces, sí, en mi opinión ahorita el problema principal es que esas herramientas, a pesar de que están haciendo trabajos muy padres y llegan a niveles de desempeños, todavía no están a nivel del humano, todavía no lo están. Hay algunas cosas en las que sí, que ya llegaron, pero son cosas, como digo, muy acotadas, algo muy chiquito, algo muy, muy pequeñito que hay ahí. Vale, si juego ajedrez, no, sí, ya, me ganó. Pero ese sistema de ajedrez no me gana en damas chinas. ¿Por qué? Porque no está entrenado para damas chinas. Entonces, cuando hablemos de eso, sí es importante tener eso bien acotado y que todavía esa integración, esa forma en que nosotros nos vamos a integrar, todavía no estamos ahí. O sea, ahí sí, no solamente estamos en pañales, creo que ni siquiera hemos salido del vientre de nuestra madre. Nomás quisiera hacer 2 cosas. Sí. No, tenemos una, que sí sabes que, por ejemplo, una de las ramas que también ya ha evolucionado tremendamente con inteligencia artificial son precisamente los bufetes de abogados. Así es. De hecho, hay lugares donde ya básicamente lo maneja un abogado y lo demás, todo el expediente, todo el trabajo, todo lo demás, lo hacen con una computadora y inteligencia artificial. Y han resultado ser tremendamente eficientes en términos de litigar, ¿no? Y el otro, que yo quiero jugar un poco a una interacción. A mí me tocó, cuando estaba en Estados Unidos, estudiar el primer modelo del corazón artificial, matemático, y lo hicimos, y fue la primera vez que esa técnica se pudo utilizar. Pasa el tiempo, y ahora pues es una maravilla lo que se hace en términos del corazón artificial y cómo entendemos el corazón, ligamento, filamento por filamento, ¿sí? Lo tenemos modelado. Ahora tú puedes crear entonces entes en los cuales es maravilloso los brazos artificiales, las piernas artificiales, el riñón artificial, el corazón artificial, y entonces hay un momento en que la frontera, que es un poco la especulación que se hace para este tipo de cosas, ¿a dónde llegaste? O sea, tal vez lo que te queda es lo que tú llamaste, y concuerdo totalmente, esta cajita que tenemos aquí maravillosa, y el resto realmente... ¿sí? Ya no es como en una película donde pues, la persona está paralizada y piensa, sino que todo el resto del cuerpo realmente ya es artificial, ya está hecho por una tecnología. Tenemos piel artificial maravillosa. De hecho, ya se habla de que ya no es un peligro lo de los bosques, porque ya tenemos mecanismos para transformar la clorofila más eficientes que lo que lo hacen los bosques. O sea, están sucediendo cosas que me llaman mucho la atención. Entonces yo creo que cuando hablamos no es el robot nada más como tú lo piensas, sino es este ente en el cual sí puedes jugar con una parte neuronal, pero ahora sí celular, conectada precisamente a una parte de tecnología avanzada. No sé si me estoy explicando. O sea, tú puedes estudiar animales unineuronales,
Y hay mucho que aprender, todos somos en última instancia pues un huequito, somos como una lombriz, ¿no? Estamos muy sofisticados en lo demás. Entonces hay cosas que son unineurales. Bueno, pues ahora haz redes en las que conjuntes un poco más de neuronas, ¿no? Y lo conectes a todo un aparato ya mecánico, o si quieres, no sé cómo, electromecánico y demás, ¿no? Nomás recuerden que gracias ahorita al poder de supercómputo, por primera vez en la historia vamos a tener el modelo completo del cerebro humano. O sea, vamos a poder modelar con toda precisión al tener 10 a la 18 operaciones por segundo, así como tenemos el modelo del corazón, completito el modelo del cerebro. Eso es un proyecto europeo que viene trabajando desde hace más de casi 20 años y ahorita, por primera vez, con esta capacidad computacional, se va a tener. Eso lo que te va a decir es, hay muchísimas maneras de entender todo esto, hasta la manipulación de la que estamos hablando. Vas a poder detectar, así como se dice, mira, esa persona ahorita está usando el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, está triste, está tal y tal, lo mismo, porque lo vas a tener completo. Es de un cerebro. Es de un cerebro. Un cerebro. No, por eso. O sea, el modelo universal del cerebro. No, porque el modelo te traigo una persona cognitiva aquí te va a decir eso. Lo que te digo es, todo funciona de la misma manera entre un humano y el otro. No funciona igual, pero lo que te digo es, así como tienes el corazón, el modelo del corazón, puedes hacer corazones artificiales ahora tremendamente eficientes. ¿Sí? Porque conocemos, o sea, yo no les puedo pasar ahorita, pero el día que quieran les puedo pasar videos del modelo del corazón. Es que ya no es como una bombita que hace esto, es ver cada fibra muscular del corazón y ver cómo cuando pasa la corriente eléctrica es precioso, es como ver un concierto, ¿no? Cómo todas las fibras se van moviendo, ¿no? En una armonía sorprendente y se controla fibra por fibra. Uno puede mandar la descarga eléctrica y ver que una sola fibra sea la que se sale del... Entonces, a ese nivel de sofisticación estamos. Ahora, yo digo que todo eso es para bien. O sea, yo no creo que nada de esto es para mal. Yo creo que nos está dando la posibilidad de vislumbrar algo diferente. Muchísimas gracias. Vamos entonces a la parte conclusiva. Cada uno de ustedes tendrá 1 minuto máximo para hacer esa reflexión final, por favor. No la dejamos hablar, entonces yo me debería hablar un poquito más ella. Pero, por favor. Aparte tengo que hacer muchos de Es que decía Caleb que en el 2050 van a ser autos autónomos, ¿no? Entonces hoy en día te tocan el claxon y dicen, tenía que ser mujer. Al rato los robots van a decir, tenía que ser humano, ¿no? No, va a llegar eso. No, definitivamente va a llegar eso. Sí. Está bien. A ver, cerrando el tema jurídico, a todos mis amigos abogados que están aquí presentes y los que están escuchando, yo creo que todos cuando veíamos clases de derecho romano nos hacían justo estos ejemplos de qué pasa cuando el ganado se cruza del otro lado y demás. Creo que esto no es tan diferente, o sea, al final del día tenemos que evitar humanizar todo aquello que no necesite ser humano. Y entonces, nada más como reflexión final, ¿qué pasa al día de hoy cuando una de estas herramientas, cuando hay un accidente por el mal uso de estas herramientas, al final es un ser humano el que tiene que responder? Incluso en el tema de las personas morales, hay responsabilidad penal de las personas morales, hay el tema de responsabilidad objetiva por riesgo creado. Es decir, a lo mejor no hay... recordemos que la tecnología per se es neutra, tal cual, estoy de acuerdo contigo, la tecnología no es buena ni mala, sí, pero siempre va a haber alguien atrás que pueda de alguna manera utilizar esa tecnología para cosas buenas o para cosas malas, ¿no? Al día de hoy, si tú subes o tú eres un conductor de un camión escolar y resulta que sabes perfectamente bien que los frenos no estaban, o que tu camión tenía un problema técnico, vas a ser responsable por el accidente que suceda en caso de que se mueran los niños, etcétera, ¿no? Entonces creo que no tenemos tampoco como juristas muchas cosas que inventar. Al día de hoy, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos en Europa ya prevé que como titular de datos tienes derecho a que la última decisión que se tome por un algoritmo predictivo sea de un humano. Es decir, por mucho que la herramienta te pueda dar una predicción, es un humano el que tiene que decidir al final, ¿no? Entonces, ya se han hecho de alguna manera esos pequeños retoques jurídicos para prevenir esto. También, eso no lo digo yo, la tendencia ahora ya no es, el problema no es robots contra humanos, ¿no? Que ese es como el escenario paranoico, sino es realmente humanos con robots contra humanos, ¿no? Porque al final ese es el tema. O sea, hay gente que va a tener tecnología que de alguna u otra manera va a tener mejores circunstancias frente a los que no sepan cómo manejar o tener estas herramientas, ¿no? Ese es mi
conclusión. Muchas gracias. No, y esa brecha es justamente la preocupante. Porque esa brecha se puede hacer de tantas maneras, de tantas diferentes maneras. Sí, usualmente cuando termino platicando eso con... Creo que es la primera vez que lo platico de una manera pública. Entonces, si están guardando el streaming, ahí después lo veo, porque a lo mejor estoy diciendo puras tonterías que no debería estar diciendo. Pero siempre cuando hablo de inteligencia artificial, robótica en específico, porque estoy trabajando más, es que la idea del reemplazo, la idea del avance, la idea de etcétera, es como que no, eso está muy bien. El problema es el impacto social. Y ahí desafortunadamente me preocupa un poco que al momento de cuando estamos estableciendo ciertas regulaciones, ciertas leyes, etcétera, para regular eso, estoy de acuerdo que como todo, un martillo no se debe utilizar para matar a otra persona, obviamente. O sea, definitivamente eso está mal. Pero al momento de estar estableciendo ciertas reglas de los martillos, también terminan pegándole al desarrollo de personas y de los carpinteros que realmente quieren hacer el trabajo que quieren llevar a cabo. Entonces, esa línea gris y difícil, porque uno tiene que manejar siempre qué compete mejor, qué regulación funciona mejor para que el desarrollo siga presente, para que el desarrollo siga subiendo, y qué se debe hacer para que no haga las partes negativas. Y muchas veces la parte técnica es muy, muy, muy sencilla en términos de cómo se debe regular o no, pero el momento en cuando impacta a la sociedad es en la cual desafortunadamente yo como computólogo digo, no tengo idea. Ahí es cuando voy a ayudarme de mis compañeros abogados y filósofos, porque no sé cómo vaya a llevar a impactar esto. Y ahí sí creo que es lo importante. Sí, en algún momento, sí, que padre, un carro autónomo que voy a llegar a todos los demás, pero voy a voltear a la persona que le acabo de quitar el trabajo, y a lo mejor eso es lo que tenemos que estar cuidando. No necesariamente de que si se va a hacer o no. El humano, si no lo voy a hacer yo, lo va a hacer otra persona. O sea, va a avanzar. Más bien es cómo hacer y cómo poder mejorar el proceso para que cuando se llegue el impacto y cuando llegue a ser adoptado por la sociedad, no impacte o minimizar ese impacto negativo lo más posible. Muchas gracias, doctor, por favor. Bueno, a ver, dos ámbitos. Uno, en términos... Hasta agarró vuelos, ¿se fijan? Sí, cuando vino la revolución industrial anterior, la introducción de la máquina de vapor y el cambio económico, pues fue lo que pasó, el gran desplazamiento de todo el sistema feudal que había antes, y entramos en una evolución del capitalismo, y ahorita estamos pues en el capitalismo más de escala. Y yo creo que pues vimos que hay mecanismos que autorregulan, ¿no?, a la sociedad y demás, y de alguna manera se llega, o sea, muchísima gente sufrió ahí. Ahora lo que se predice es que también va a ser bastante dramático ese movimiento. Pero por el otro lado, la gran pregunta aquí en el fondo, y es así, considero yo que es la fundamental, es si de veras queremos seguir avanzando en aras del progreso. Así como para mí se habla del mercado, y el mercado se vio como Dios mercado, ¿no?, y todo lo medíamos en términos del mercado, pues la ciencia y la tecnología ha avanzado siempre en base a un Dios que se llama el progreso. La pregunta es si de veras esa debe de ser todavía la forma en que alineamos y buscamos avanzar, o ahí sí podemos hacer cambios filosóficos mucho más profundos y entonces seguir avanzando con todo ese tipo de cosas, pero no justificadas de una manera tan fríamente pragmática, y después medir las consecuencias. Creo que ese sería en el ámbito más filosófico. Por el otro lado, ya como científico, para mí verdaderamente es apasionante lo que se mira a futuro, y creo que va a traer cambios sustanciales. Yo voy por el lado benéfico, muy importantes a nivel de sociedad y a nivel de muchas otras cosas que pues me gustaría poderlos saber vivir, aunque tristemente no me tocará, pero creo que esta juventud espero que sí les toque. Me mandan mensajitos. Muchísimas gracias a todos, y bueno, por último solo quisiéramos darle un aplauso a nuestros panelistas. Unos reconocimientos, ¿no? Muchísimas gracias por bueno, les vamos a dar un reconocimiento y un regalo de poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
A ver, para la foto, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos y bueno, otro aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias.